Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en nuestro consultorio jurídico. Con ustedes, Darío Alejandro Rojas Araque, su amigo y servidor. ¿Cómo es la filosofía de este consultorio? Pues es explicar, que quede claro las dudas de las personas, que en la calle, en la cotidianidad, a veces confunden una cosa con la otra. Entonces esa es nuestra función, darle claridad a la oscuridad, ser un faro de luz en este mundo a veces tan turbio. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante, un poquito de esos temas que poco se habla, pero que realmente en algún momento yo sé que ustedes, sus amigos, sus vecinos, sus familiares han escuchado un caso de estos. Estamos hablando de cuando una persona muere. Esta persona que muere, pues normalmente deja un dinero, deja unos bienes, esos bienes, ese dinero, todo ese conjunto de bienes y dinero, se llama la herencia, ¿cierto? El derecho universal de herencia, que es un derecho real según el derecho civil. Estamos hablando entonces que pues, la herencia normalmente puede suceder que pues, nadie la reclame, nadie abra una sucesión, o si se abre la sucesión nadie vuelve y aparece. Yo sé que ustedes en algún momento han escuchado expresiones como que si una persona muere y deja bienes y nadie los reclama, el Estado se queda con ellos, ¿cierto? Vamos a aclarar en qué consiste esta figura y cuál es el camino para que el Estado se quede con los bienes de las personas. ¿Por qué? Porque en el derecho civil de bienes colombiano una cosa o es del Estado o es de los particulares. Y los particulares son personas como ustedes y yo. Entonces, si no es del Estado, es de un particular. Si no es de un particular, es del Estado. Vamos entonces a clarificar. Cuando una persona muere y tiene, por ejemplo, herederos, tiene hijos, o tiene los padres, o tiene hermanos, o tiene sobrinos, pues efectivamente esta herencia por los órdenes como tales, 1, 2, 3, 4, 5, que trae el Código Civil, pues se dirá que el primer orden van a heredar los hijos, en segundo orden los ascendientes del fallecido y el cónyuge si lo tiene, en el tercer orden los hermanos y el cónyuge si existe, o los sobrinos, y en quinto orden, cuando no tiene ninguno de ellos porque ya murieron, por ejemplo, pues entra el Estado a reclamar los bienes de las personas que no tienen quien los reclame en vida. En este caso, la persona que murió sin ningún familiar, pues será el Estado quien obviamente se quede con ellos gracias a unos procedimientos que vamos a explicar. El Estado reclamará esos bienes en cabeza de una institución pública que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, será el ICBF, por su filosofía de la ayuda a la familia, a la niñez, quien reclame estos bienes de manera que efectivamente pues, incremente su patrimonio para seguir trabajando por la niñez y la infancia, la adolescencia y la familia colombiana. Entonces, vamos a mirar esta situación. Cuando una persona muere, pues se le debe abrir un proceso sucesorio, los bienes no se entregan solos, la ley no sabe que la persona ha fallecido, por lo tanto entonces hay que provocar una respuesta. Esta respuesta se llama la sucesión de bienes, la sucesión de la herencia, que puede ser de dos maneras. Una primera parte que puede ser de una primera forma, notarialmente, cuando todos los herederos están de acuerdo, o puede ser contenciosa, cuando, es decir, que toca demandar, toca estar ante juez, demanda, contestación y toda la cuestión, una contención que yo opongo, que no me gusta, que vuelvo y me opongo, que tampoco me gusta. Entonces, en este caso, ya sería ante juzgado, ¿no? Entonces, miremos. No vamos a entrar pues en el terreno de la sucesión pura porque ya de eso habíamos hablado, pero sí vamos a tomar un caso. Una persona fallece, sus herederos, por ejemplo, abren la sucesión, pero por alguna razón no demuestran interés de decir que van a optar por esa herencia o la van a rechazar, es decir, no demuestran ningún interés al respecto.
Por lo tanto, entonces, esa persona, cuando se abre la sucesión, por ejemplo, un tercero acreedor del fallecido, del causante, del finado, o su cónyuge, o sus hijos, o un legatario en el caso de que haya testamento, pues abre la sucesión, pero no se vuelve a presentar. Resulta que esta inactividad la cobra el derecho. En el derecho las cosas no se tienen que esperar toda la vida que a la persona se le ocurra interesarse por sus propios derechos, ¿no? Si la ley ve que usted no se quiere preocupar, pues la ley toma una decisión y le cierra la posibilidad de que lo reclame después. Entonces, en este caso, se abre una sucesión, nadie aparece, pasan 15 días y nadie demuestra pues su interés y nadie se presenta a pedir, a decir yo quiero o yo no quiero o yo acepto o yo repudio, pues esa herencia se tendrá que hacer declarar ante el juez, obviamente, se tendrá que declarar yacente. La herencia yacente es, como su dice el nombre, yacer, que viene del latín yacere, y del latín quiere decir el que está dormido. Por eso se dice en el cementerio, aquí yace tal persona. Yacer es estar acostado, es estar dormido. Entonces, en este caso, la herencia yacente es la que está esperando a ser reclamada. Listo. Se declara judicialmente la herencia yacente, nadie apareció, nadie quiere moverse, nadie, aunque se acercó inicialmente a abrir la sucesión, no volvió, ningún otro familiar apareció. Entonces, claro, se espera un tiempo prudente y luego de haber sido declarada yacente, obviamente, se tiene que declarar vacante. O sea, después de 2 años de yacencia, ¿cierto? Entonces ya se abre la posibilidad de la declaración de vacancia. Esto es, la herencia que nunca nadie reclamó. En este caso, el juez, que es el que está encartado con esos bienes que nadie ha reclamado, recordemos que el despacho de alguna manera es garante de esos bienes porque se abrió un proceso ante su jurisdicción y el juez lo recibió y recibió el proceso y está pendiente de las medidas para con los bienes que no se destruyan, que no se dañen. Se puede declarar el embargo y el secuestro preventivo para que no se dañen los bienes, en fin. O puede ordenar, por ejemplo, en el caso de que hayan especies vivas, por ejemplo, una finca lechera y ahí están las vacas, hay que producir y hay que ordeñarlas, hay que producir lo que había. Entonces puede inclusive rematar cosas para que la misma herencia se mantenga. Ya en este caso, entonces, después de yacente se debe declarar vacante, es decir, la que estaba esperando a que fuera reclamada no la reclamaron, ahora se declara que nunca nadie la reclamó y el juez ya con eso listo, ya completamente seguro de que nadie apareció por más que se haya hecho edicto emplazatorio y toda la cuestión, pues tendrá que llamar al director de bienestar familiar y decirle, aquí se encuentra un patrimonio no reclamado, aquí hay una herencia vacante, por favor, señor ICBF, manifiéstese. Entonces, obviamente, el señor director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según en donde se encuentren los bienes, pues se ha de presentar al despacho, ha de conocer de qué se tratan estos bienes, pueden ser muebles, pueden ser inmuebles, y ya tomará la decisión de manera autónoma si quiere conservar esos bienes o si más bien le pide al juez ordene una pública subasta, convertirlos en dinero y asimismo entonces reclamar esos dineros e invertirlos en las tareas propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces es muy importante que tengamos esta situación. Eso no es automático, en el derecho usted tiene que pedir que las cosas pasen, tiene que solicitar para que las cosas sucedan, esto no es automático, esto no se hace solo, por lo tanto entonces mucho cuidado, si usted abre una sucesión esté pendiente, impulse el procedimiento, si es notarial eso se impulsa solito, pero si es judicial hay que estar pendiente porque un proceso quieto, el juez toma la determinación de declarar la perención. Y al declarar la perención, esto implica que el proceso
pues permítame la expresión, el proceso se cae por inactivo y ya, si alguien llega, ya después de la declaración de perención, no se puede adelantar, toca recoger todos los documentos y volver a empezar de cero, lo que implica gastos y pérdida de mucho tiempo. Entonces es importante diferenciar cuando una persona fallece, pero nadie reclama sus bienes o reclamándolos no se apersonan los herederos de esos bienes. En este caso estaríamos hablando de la herencia yacente, la que está esperando a ser reclamada, y después, previo el tiempo que hay que esperar, la herencia vacante, la que nunca nadie reclamó, que sí va a reclamar el Estado por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bien, entonces quedará con ustedes y una vez más en la pantalla el nombre, el correo electrónico o el teléfono. Con ustedes pues REC Ciudad Televisión, permanentemente con ustedes. Muchas gracias, nos estaremos viendo. Hasta pronto.